A lo largo de los siglos, los muros del Vaticano han custodiado silencios más densos que la piedra misma. Detrás de ellos, se forjaron decisiones que alteraron el destino de naciones y otras que nunca llegaron a conocerse. Hoy, esa tranquilidad se quiebra. Lo que parecía inmutable empieza a agrietarse. ¿Puede un solo gesto desarmar siglos de tradición? ¿O la voluntad de un hombre logrará derribar los pilares más sólidos de la institución más antigua de Occidente? La respuesta es afirmativa, y el eco de esa verdad ya resuena en cada esquina de Roma. La época de la discreción total ha concluido, y con ella, el reinado de quienes convirtieron sus cargos en fortalezas inaccesibles. En los próximos minutos, conoceremos las trayectorias de aquellos que hasta hace poco eran considerados intocables. Figuras que aparentemente resguardaban el núcleo de la fe, pero que han sido desplazadas por un pontífice empeñado en abrir ventanas que permanecían selladas durante siglos. Cada uno de ellos detentaba una porción de poder absoluto, y cada uno la ha perdido. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el resto de esta serie que está transformando nuestra visión de la historia reciente de la Iglesia. Y antes de comenzar, comparte en los comentarios si conoces algún relato, rumor o anécdota sobre el Vaticano o sus personalidades influyentes. Tu voz es parte fundamental de esta conversación. En el corazón de Roma, entre pasillos que huelen a incienso ancestral y piedra humedad, vivía un hombre cuya existencia parecía extraída de un códice medieval. Su nombre era Matteo Lesi, natural de Siena, formado en la quietud de los monasterios benedictinos y marcado desde su juventud por una misión que pocos comprendían, pero todos respetaban: custodiar las piezas más sagradas de la fe. A él se le encomendaban fragmentos de la cruz de Cristo, restos de mártires cuya sangre consolidó la historia del cristianismo, cálices de plata forjados hace más de un milenio y túnicas bordadas por manos de mujeres consagradas a la oración. No era un mero administrador de objetos, era un guardián de memorias vivas. Por eso, entre los muros vaticanos, todos lo llamaban, sin título oficial, Custo Sacrorum, el custodio de lo sagrado. Durante más de 3 décadas, Lesi se movió como una sombra silenciosa entre cámaras subterráneas y vitrinas blindadas. Conocía el peso exacto de cada cofre, la textura de cada reliquia, el origen preciso de cada joya espiritual. Nada salía de su custodia sin su autorización. Para él, proteger no era una tarea, sino un pacto con la eternidad. Su influencia superaba lo imaginable. Ninguna peregrinación relevante, canonización o ceremonia papal se realizaba sin la autorización de una reliquia. Presidentes, reyes y obispos aguardaban su respuesta, conscientes de que una negativa suya podía trastornar planes minuciosamente trazados durante años. En los corredores, algunos lo apodaban el celador de Dios, no por severidad, sino por su capacidad de vigilar simultáneamente lo espiritual, lo histórico y lo político. Sin embargo, todo cambió con la llegada del Papa León XIV. Este nuevo pontífice, antes de vestir de blanco, había caminado descalzo en capillas rurales, orado junto a pescadores y acompañado a enfermos sin testigos. Para él, las reliquias no eran trofeos tras cristales, sino puentes vivientes que unían a la gente con la fe. Los santos no temen las manos que los tocan con amor, había afirmado en una ocasión, una frase que resonaba como un desafío directo al mundo hermético. Pronto comenzaron las tensiones. El Papa solicitó conocer la ubicación de piezas específicas, pidió que ciertas reliquias viajaran a parroquias humildes y que se abrieran archivos hasta entonces intocables. Lesi, con cortesía pero firmeza, respondía que la custodia debía ser absoluta. Para León XIV, eso era un monopolio que cerraba el corazón de la Iglesia. Los rumores se esparcieron, auditorías internas, movimientos discretos de personal, preguntas directas sin respuesta. Hasta que un día, sin campanas ni procesiones, la rutina se quebró. Lo que siguió no fue solo un cambio de cargo, sino el primer golpe a un sistema centenario. Y mientras el eco de esa decisión se expandía por Jerusalén, París y Cracovia, una nueva pregunta tomaba forma. Si un hombre como Matteo Lesi podía ser apartado, ¿quién sería el siguiente? La noticia no se anunció en la plaza, no hubo campanas ni comunicados solemnes. La destitución de Matteo Lesi ocurrió como un susurro que, sin embargo, se propagó como un trueno. Todo comenzó en una pequeña sala tras la Biblioteca Apostólica, un lugar donde las paredes han escuchado más secretos que discursos públicos. Allí, el Papa León XIV firmó un documento breve, pero de consecuencias irreversibles: el relevo del cardenal Matteo Lesi como prefecto de la Congregación para las Reliquias y Archivos Sagrados.
El acto fue rápido, sin testigos más allá de unos pocos funcionarios de confianza. Horas después, la Guardia Suiza descendió a las cámaras subterráneas, selló puertas y cambió cerraduras. Los colaboradores más cercanos al cardenal fueron reasignados, su línea telefónica privada fue desconectada y todos sus permisos especiales quedaron anulados. Aquella red de acceso exclusivo que él había tejido durante décadas se deshizo en una noche. Nadie lo vio partir. Algunos decían que se había retirado a un convento, otros que permanecía en su residencia romana, rodeado de cajas con documentos y recuerdos personales. Lo cierto es que el hombre que había sido guardián de lo más sagrado del cristianismo desapareció del escenario sin pronunciar palabra. Las primeras reacciones llegaron de lejos. En Jerusalén, un custodio franciscano expresó su sorpresa. Para él, Lacy era sinónimo de integridad. En París, el arzobispo suspendió una exposición que incluía un fragmento de la túnica de San Luis. En Cracovia, un obispo confesó no saber si alegrarse o temer lo que vendría. Nadie dudaba de que Lacy conocía secretos que nunca había compartido. Dentro del Vaticano, voces cercanas aseguraban que aquello no era un castigo, sino un cambio de rumbo. El Papa no quería destruir, sino abrir. Para León XIV, las reliquias debían viajar a comunidades olvidadas, exhibirse en parroquias humildes y dejar de ser privilegio de actos protocolarios. Lo que antes era un tesoro oculto debía convertirse en un puente vivo con el pueblo. En los cafés de Borgo Pío, sin embargo, las conversaciones eran más ásperas. ¿Cuántas reliquias llevaban décadas sin mostrarse? ¿Cuántas estaban en lugares que ni el propio Papa conocía? La caída de Lacy parecía anunciar el fin de un modelo de custodia que había sido herramienta diplomática durante siglos. Un fragmento del Lignum Crucis podía sellar alianzas o enviar un mensaje tan contundente como una excomunión. Pocas horas después de firmar la destitución, el Papa fue visto entrando en la cripta de San Pedro, sin capa ni anillo. Caminó solo hasta el altar mayor, se arrodilló y murmuró, que lo sagrado vuelva a las manos del pueblo. Luego se levantó y partió en silencio. Pero esta decisión no se detendría ahí. Si un guardián milenario podía ser apartado, no sería extraño que otras figuras históricamente intocables comenzaran a sentir el peso de una reforma que apenas iniciaba. Mientras aún resonaban los comentarios sobre la caída de Matteo Lacy, otro nombre empezaba a circular por los pasillos vaticanos con un tono de expectación y cautela: Joaquín Varela. Nacido en Sevilla, hijo de un abogado y una maestra, Varela había ingresado al seminario muy joven, pero pronto descubrió que su vocación no estaba solo en el altar, sino también en la mesa de negociaciones. Su talento para el derecho canónico era indiscutible. A los 35 años ya participaba en conversaciones con gobiernos que ni siquiera reconocían oficialmente al Vaticano. A los 50, se había convertido en la mente tras más de una docena de concordatos, acuerdos que definían desde el financiamiento de escuelas católicas hasta el reconocimiento de festividades religiosas, pasando por exenciones fiscales y derechos de propiedad eclesiástica. En los círculos internos, algunos lo llamaban notario de Dios por su precisión jurídica, otros, menos diplomáticos, lo apodaban tejedor de jaulas, insinuando que sus textos, aunque elegantes, encerraban a la Iglesia en compromisos casi irrevocables. Su despacho en el Palacio Apostólico era un santuario del silencio, mapas del mundo colgaban en las paredes con marcas que solo él comprendía. Sobre su escritorio, un ejemplar del Codex Iuris Canonici siempre abierto y un crucifijo de madera que parecía recordarle que su labor estaba, al menos en teoría, al servicio de la fe. Para Varela, un concordato no era un simple papel firmado, sino una herramienta de poder. Bien redactado, podía asegurar que un obispo fuera designado sin injerencia política, que una propiedad eclesiástica permaneciera libre de impuestos por generaciones o que una obra de caridad recibiera fondos estatales ininterrumpidamente. Era, como él mismo decía, el arte de atar las manos del futuro con las cintas del presente. Pero el Papa León XIV tenía otra visión. Sin desconocer la importancia de la diplomacia, no estaba dispuesto a que se utilizara para encerrar a la Iglesia en acuerdos que beneficiaran más a la institución que a las personas. Para él, algunos de los tratados de Varela eran jaulas doradas, otorgaban privilegios, sí, pero a costa de la transparencia y la libertad pastoral. En una reunión privada, pronunció una frase que muchos interpretaron como una señal directa hacia el cardenal: la fe no se firma, se vive. Las revisiones comenzaron en silencio. El Papa pidió examinar cláusulas, abrir discusiones, y si era necesario, renegociar. Varela objetó que alterar lo pactado podía provocar tensiones diplomáticas e incluso rupturas. Sin embargo,
la voluntad de León XIV era firme, y mientras ambos defendían sus posturas, el eco de la reforma ya empezaba a recorrer otros despachos. Porque el siguiente movimiento no solo afectaría a un hombre, sino a toda una red de acuerdos que hasta entonces se consideraban intocables. El final de Joaquín Varela no llegó con estruendo, sino con la misma discreción que había caracterizado su carrera. Al amanecer, un documento sellado llegó a la Secretaría de Estado. En pocas líneas, se comunicaba que el cardenal Varela quedaba relevado de sus funciones como responsable de la Oficina de Concordatos y Relaciones Jurídicas Internacionales. En menos de 2 horas, su despacho fue cerrado, los archivos quedaron bajo llave y sus asistentes fueron reasignados a otras dependencias. No hubo discursos, ni fotos, ni comunicados extensos, solo un cambio administrativo que, sin embargo, se sintió como un movimiento sísmico en los cimientos diplomáticos del Vaticano. Fuera de los muros, las reacciones fueron inmediatas. En Madrid, un exministro de Asuntos Exteriores declaró que con Varela cada palabra contaba, y que ahora no sabía quién tendría la habilidad para defender los intereses de la Iglesia frente a gobiernos hostiles. En Varsovia, un periodista especializado escribió que aquello no era una destitución cualquiera, sino un cambio de paradigma. El Papa no quiere guardianes de tratados, sino testigos del Evangelio. La decisión encendió alarmas en varios países. Gobiernos con negociaciones abiertas con el Vaticano suspendieron reuniones. Algunos interpretaron el gesto como una advertencia de que Roma podría revisar acuerdos firmados hace décadas. En América Latina, obispos que habían contado con el respaldo jurídico de Varela se preguntaban si podrían mantener ciertos privilegios sin su intervención. Pero no todos lamentaron su salida. En Filipinas, un sacerdote activista celebró la noticia, argumentando que algunos concordatos habían servido para proteger estructuras injustas y silenciar a víctimas. En Brasil, comunidades rurales vieron en la decisión una oportunidad para revisar acuerdos que limitaban la acción pastoral en territorios indígenas. Para los observadores más atentos, lo que sucedía era una señal de que el Papa no estaba actuando contra personas concretas, sino contra sistemas que concentraban demasiado poder en manos de unos pocos. Varela, con toda su experiencia y logros, era también el símbolo de una forma de ejercer la diplomacia que León XIV no estaba dispuesto a perpetuar. Horas después de la destitución, el Papa fue visto en la capilla de Santa Marta, orando solo. Un guardia suizo aseguró que, al salir, pronunció en voz baja una frase que comenzó a repetirse por toda la curia: un tratado sin verdad es un muro sin cimientos. Para algunos, era un recordatorio de que la estructura más elegante se derrumba si no está construida sobre un propósito justo. La salida de Varela dejaba al Vaticano frente a un desafío inmediato: renegociar, revisar o incluso anular concordatos vigentes. Algunos temían un vacío de liderazgo en un terreno tan delicado, otros veían la oportunidad de acercar la diplomacia eclesial más al Evangelio que al protocolo. Y mientras se abría este nuevo capítulo, en otro rincón del Vaticano comenzaba a gestarse el siguiente golpe de la Reforma: el turno de un cardenal que había convertido la caridad en una maquinaria financiera global. Antes de continuar, detente un momento y reflexiona. Lo que estás escuchando forma parte de una historia que no se repite cada siglo. Lo que sigue no solo revelará más nombres, sino que mostrará cómo el cambio puede llegar a los lugares más herméticos del mundo. Por eso, quédate hasta el final, porque cada detalle que escuches se conecta con el siguiente y puede transformar por completo tu comprensión del poder dentro de la Iglesia. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios de esta serie que está develando lo que antes parecía intocable. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has oído una historia sobre decisiones secretas del Vaticano o sobre figuras que parecían imposibles de remover? Queremos leer tu experiencia y tu opinión, porque este diálogo no se construye solo desde aquí, sino también contigo. En el Vaticano, no todos los poderes se miden en llaves antiguas o tratados firmados. Hay otro, aunque invisible para la mayoría, que sostiene miles de obras en todo el planeta: el flujo de dinero que alimenta hospitales, escuelas, parroquias y centros de ayuda. Y en el centro de esa red estaba el cardenal Henry Duval, un francés nacido en Lyon, hijo de un industrial textil y una madre catequista que supo combinar la disciplina empresarial con la misión eclesial. Ordenado sacerdote a los 28 años, pronto fue enviado a coordinar proyectos humanitarios en África y Asia. Allí comprendió algo que marcaría su carrera: la compasión mueve recursos, y cuando esos recursos se administran con estrategia, su alcance puede multiplicarse. Bajo su dirección,
la pontificia obra para las misiones experimentó un crecimiento sin precedentes. Las donaciones no solo se recibían, se invertían. Duval diseñó un sistema que muchos llamaron el modelo perfecto. Las contribuciones se colocaban temporalmente en mercados bursátiles y fondos de inversión de alto rendimiento. Las ganancias se sumaban luego a los presupuestos de ayuda, permitiendo financiar proyectos que de otra manera nunca habrían sido posibles. Para sus defensores, era un visionario que había llevado la gestión misionera a un nivel profesional. Para sus críticos, era un especulador que había transformado la caridad en una cartera de activos. Un ex colaborador lo resumió con franqueza. Para Duval, una clínica en Ruanda y un bono en Hong Kong eran dos líneas de un mismo balance. La lógica era clara: antes de entregar el dinero, había que hacerlo crecer. Pero León XIV veía el asunto de otro modo. Desde su primer discurso en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, había advertido: las misiones son de Cristo, no de los mercados. Para él, el dinero no podía dormir en cuentas mientras había vidas esperando atención. El conflicto estalló cuando un informe interno reveló que una parte significativa de los fondos destinados a un hospital pediátrico en Mozambique había permanecido durante casi 2 años en un fondo de alto riesgo en Dubái. Mientras tanto, el hospital operaba con personal insuficiente y material obsoleto. La reacción del Papa fue inmediata. Convocó a Duval a una reunión privada que no duró más de 15 minutos. Según un testigo indirecto, la conversación fue breve y directa: las manos que cuentan monedas en Wall Street no son las que curan heridas en Maputo. Horas después, la orden estaba firmada. Duval quedaba relevado de todas sus funciones y se cancelaba su acceso a las cuentas misioneras. Sin comunicados oficiales, sin ceremonias, solo una decisión que dejaba claro que la lógica de la eficiencia financiera no podía imponerse sobre la urgencia del servicio. Lo que ocurrió después, sin embargo, mostraría que su salida no solo abría un vacío en la gestión, sino que también exponía un dilema profundo sobre cómo sostener las misiones en un mundo donde la fe y el mercado a menudo se cruzan en caminos peligrosos. A diferencia de otros cardenales apartados, Henry Duval no concedió entrevistas ni buscó defenderse públicamente. No hubo comunicados extensos, ni cartas abiertas, ni gestos de protesta. Solo un breve mensaje enviado a sus colaboradores más cercanos: el reino de Dios no se detiene con un relevo. Palabras que para algunos sonaban a resignación, para otros a una advertencia velada. Su ausencia se sintió de inmediato. Varias oficinas misioneras locales informaron retrasos en las transferencias. Obras en curso quedaron paralizadas esperando la llegada de nuevos responsables en lugares donde cada día cuenta, como aldeas remotas de África o comunidades aisladas en América Latina. La noticia cayó como un rayo. En Filipinas, un obispo confesó con preocupación: no sé si podremos terminar la construcción de la clínica. Duval podía mover recursos en horas, no sé quién podrá hacerlo ahora. Estas palabras reflejaban un temor latente: que la eficiencia que había caracterizado su gestión desapareciera, dejando un vacío difícil de llenar. Pero fuera del círculo administrativo, las reacciones fueron distintas. Organizaciones dedicadas a la transparencia celebraron la decisión papal. Un portavoz de Transparencia Internacional declaró: se confirma que fondos destinados a ayuda humanitaria fueron invertidos en operaciones opacas. Esta es una de las reformas más importantes que el Vaticano puede emprender. Para ellos, no se trataba solo de eficiencia, sino de ética. En Roma, la discusión se volvió más profunda. ¿Era Duval un hombre que jugaba con fuego, poniendo en riesgo recursos sagrados, o un administrador pragmático que garantizaba la supervivencia financiera de las misiones? La respuesta parecía dividirse según la perspectiva. Sus defensores hablaban de visión y estrategia, sus detractores, de especulación y riesgo innecesario. El Papa, en cambio, parecía tenerlo claro. En una homilía breve pero cargada de significado, afirmó: si el dinero duerme en cajas fuertes mientras los niños mueren, ese dinero ya está perdido, aunque las cuentas digan lo contrario. Estas palabras no solo sellaban el capítulo de Duval, sino que marcaban la dirección de una política más directa y menos dependiente de complejas maniobras financieras. La administración de las misiones pasó a manos de un equipo provisional nombrado directamente por el Papa. La intención era cambiar el modelo. En lugar de inversiones financieras, un sistema de transferencias directas con auditorías públicas y seguimiento en tiempo real. La promesa era que cada donación llegaría sin demoras a su destino final. En Burkina Faso, una hermana misionera resumió el sentimiento de muchos: hoy no sé si tendremos recursos el mes próximo, pero por primera vez en años siento que el cielo nos mira con luz limpia.
En Nueva York, un donante habitual afirmó: si mi dinero llega directo a las manos que ayudan, donaré el doble. Pero mientras la reforma se ponía en marcha, otro frente se abría en el corazón del Vaticano. El de un hombre que, más que manejar fondos o tratados, custodiaba secretos capaces de cambiar la historia. En lo más profundo del Vaticano, donde la luz apenas se filtra y el silencio parece tener siglos, existía un lugar conocido por pocos y visitado por menos aún: el Archivo Apostólico. Allí, entre estanterías interminables y cofres cerrados, descansaban documentos que podían reescribir capítulos enteros de la historia de la Iglesia, y en ocasiones, del mundo. Durante más de 25 años, el custodio absoluto de ese tesoro invisible había sido el cardenal Tadeusz Nowak, polaco de nacimiento. Ingresó joven a la curia romana, avanzando de forma tan rápida como discreta. Su memoria prodigiosa y su capacidad para manejar información sensible sin dejar huella lo convirtieron en una figura temida y respetada a partes iguales. El cargo oficial le otorgaba autoridad sobre el acceso y la organización de los documentos, pero en la práctica, su poder iba más allá. Nowak decidía qué papeles podían ser consultados, cuáles debían permanecer ocultos. Según rumores persistentes, mantenía un archivo personal con información comprometedora sobre figuras clave tanto dentro como fuera de la Iglesia. Ese supuesto expediente paralelo, nunca confirmado, alimentaba una leyenda que lo presentaba como el último muro que protegía secretos capaces de desatar crisis irreparables. Para el Papa León XIV, sin embargo, ningún secreto debía ser utilizado como herramienta de poder personal. Desde los primeros meses de su pontificado, insistió en una apertura gradual de los archivos, convencido de que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. No tememos la luz porque estamos hechos para ella, decía con frecuencia a sus colaboradores más cercanos. El encuentro entre ambas visiones era inevitable. Según fuentes internas, la reunión decisiva entre el Papa y Nowak se prolongó durante horas. León XIV exigió acceso total, sin excepciones, y la eliminación de cualquier documento que pudiera usarse para chantaje o manipulación interna. Nowak defendió la necesidad de preservar ciertos secretos por el bien de la unidad y la estabilidad. El Papa replicó que no se podía construir el futuro sobre cimientos de ocultamiento. Esa misma tarde, Nowak fue relevado de sus funciones. Su despacho fue sellado y el acceso al archivo quedó bajo supervisión directa de un equipo designado por el Papa. Al frente, una laica, experta en historia y archivística, con la misión de digitalizar y publicar de forma progresiva los documentos de relevancia pública y teológica. La noticia se extendió rápidamente, generando inquietud en la curia. Algunos temían que abrir demasiadas puertas pudiera liberar una avalancha de escándalos, otros celebraban la oportunidad de limpiar heridas ocultas durante siglos. Pero lo que estaba por venir no sería solo la apertura de cajas y carpetas. La destitución de Nowak encendía un debate profundo. ¿Hasta qué punto la verdad fortalece? ¿Y cuándo empieza a poner en riesgo todo lo que se intenta proteger? La salida de Tadeusz Nowak no fue un simple relevo administrativo. En los pasillos del Vaticano se sintió como un terremoto que hacía temblar estanterías centenarias y sellos de cera que llevaban intactos generaciones enteras. Aquello que siempre se había dado por intocable estaba, por primera vez, bajo amenaza de luz. El equipo designado por el Papa León XIV se instaló rápidamente en el Archivo Apostólico. La nueva directora, una historiadora laica reconocida por su rigor académico y su compromiso con la transparencia, asumió la tarea de revisar, digitalizar y publicar documentos considerados de relevancia pública y teológica. Su mandato era claro: el acceso no sería absoluto ni indiscriminado, pero tampoco quedaría en manos de una sola persona decidir qué podía conocerse y qué debía permanecer oculto. El primer informe presentado sorprendió incluso a especialistas veteranos. Entre las páginas amarillentas y las cartas escritas a mano aparecieron pactos políticos desconocidos, informes internos sobre abusos que nunca llegaron a tribunales y correspondencias privadas entre papas y cardenales que revelaban tensiones, contradicciones y dilemas éticos a lo largo de los siglos. Para algunos, aquello confirmaba que la Iglesia, como toda institución humana, tenía luces y sombras. La reacción internacional fue inmediata. En Roma, grupos laicos organizaron vigilias de oración en apoyo al Papa, celebrando lo que consideraban un acto de valentía moral. En cambio, en Polonia, tierra natal de Nowak, algunos obispos calificaron su destitución como una injusticia contra un servidor fiel que había protegido la integridad de la institución. En medios y redes sociales, el debate se encendió. ¿Abrir estos archivos fortalecería la fe o pondría en riesgo la unidad? Dentro del Vaticano,
El ambiente estaba dividido. Los defensores de la apertura argumentaban que la transparencia era necesaria para cerrar heridas y recuperar la confianza perdida. Los opositores advertían que revelar demasiado podría convertirse en un arma para quienes buscaban desacreditar a la Iglesia. El propio León XIV, consciente de las tensiones, declaró en una homilía: no abrimos para destruir, sino para sanar. La verdad que duele es también la que libera. Mientras tanto, crecían los rumores de que Novak aún conservaba, fuera del Vaticano, documentos personales con información delicada. Nadie sabía con certeza dónde estarían y qué contenían, pero la posibilidad de que algún día vieran la luz mantenía a muchos en estado de alerta. La apertura de los archivos, sin embargo, estaba lejos de ser el último acto de esta reforma. El Papa tenía claro que el cambio no se limitaba a desenterrar papeles, sino a desmontar redes de poder que, aunque menos visibles, eran igual de influyentes. Y en ese momento, el siguiente paso apuntaba hacia un terreno distinto, no a bóvedas selladas ni a tratados secretos, sino al espacio donde la Iglesia hablaba al mundo entero, y donde un solo hombre controlaba cada palabra. En la era de la información, controlar el mensaje es casi tan importante como definir el contenido. Durante más de 2 décadas, el cardenal Paolo Greco había sido el rostro invisible detrás de la voz oficial del Vaticano. No era un orador de púlpito, sino un estratega capaz de moldear la imagen pública de la Iglesia con precisión quirúrgica. Formado en comunicación y dotado de un carisma que le abría puertas en cualquier sala, Greco dirigió la oficina de prensa y luego el dicasterio encargado de la comunicación. Su influencia se extendía más allá de comunicados y conferencias. Cultivaba relaciones con periodistas, negociaba coberturas y diseñaba campañas que transformaban silencios incómodos en mensajes de esperanza. Para muchos, había logrado modernizar la presencia del Vaticano en un mundo digital que cambiaba a gran velocidad. Sin embargo, para el Papa León XIV, aquella maquinaria mediática se había convertido en un filtro que distanciaba a la Iglesia de sus fieles. El pontífice quería un lenguaje directo, sin artificios ni manipulación. Las tensiones crecieron en reuniones privadas hasta que, sin anuncio público, Greco fue apartado de sus funciones. Un comité interino asumió el mando con el mandato de construir una comunicación más humilde, abierta al diálogo y menos dependiente de grandes estrategias de control. Apenas comenzaba a asentarse esta noticia cuando otra decisión del Papa sacudió al Vaticano: la destitución del cardenal Abacío Okoye, custodio del óbolo de San Pedro. Originario de Nigeria, Okoye había transformado la administración de esta histórica colecta en un instrumento de transparencia y ayuda directa. Bajo su gestión, el dinero recaudado se convertía en proyectos visibles en África, América Latina y Asia, enfocándose en educación, salud y lucha contra la pobreza. Okoye era admirado por visitar personalmente las comunidades beneficiadas, llevando no solo recursos, sino también esperanza. Sin embargo, su insistencia en abrir las cuentas y cuestionar contratos opacos incomodó a sectores acostumbrados al secretismo. Aunque las auditorías no hallaron corrupción, se detectaron discrepancias administrativas. La presión política interna aceleró su salida. En África, su destitución fue recibida con consternación. Líderes comunitarios y organizaciones civiles temían que los avances logrados en transparencia se frenaran. Para otros, la decisión del Papa era una señal de que ninguna figura, por intachable que pareciera, quedaría fuera del alcance de la reforma. Con estas 2 salidas, el mensaje era claro: León XIV no solo apuntaba a estructuras visibles, sino también a los canales que definían cómo la Iglesia se mostraba al mundo y cómo administraba el fruto de la caridad global. Pero aún quedaba un nombre en la lista, una figura distinta a todas las anteriores, que unía tradición y reforma, respeto y controversia. Su caída cerraría el círculo de esta purga histórica y abriría, tal vez, una nueva etapa en una institución donde las tradiciones pesan más que el mármol de sus columnas. El nombre de Isabel Moreno representaba una excepción a la norma. Nacida en Ciudad de México y criada en barrios donde la fe se mezclaba con la lucha diaria, había escalado hasta convertirse en la primera mujer en alcanzar el rango de cardenal en la era moderna. Su nombramiento había provocado discusiones, esperanzas y resistencias en igual medida. Moreno no se limitaba a los gestos simbólicos. Durante años había abogado por la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo, defendido la transparencia financiera y denunciado prácticas opacas que perpetuaban el poder en manos de unos pocos. Su estilo era directo, pero no confrontativo. Prefería trabajar desde la discreción, tejiendo alianzas con reformistas y apoyando movimientos de base que acercaban la Iglesia a comunidades pobres y marginadas.
En sus homilías no abundaban los conceptos teológicos abstractos, hablaba de pobreza, corrupción, injusticia y de cómo la Iglesia debía encarnar el servicio antes que la solemnidad. Esta cercanía le granjeó la admiración de miles, pero también la desconfianza de sectores conservadores. Para ellos, su visión erosionaba estructuras que habían resistido siglos de cambio. Cuando el Papa León XIV inició su serie de destituciones, pocos imaginaron que su nombre estaría incluido. No había escándalos que empañaran su trayectoria ni acusaciones públicas que justificaran una salida abrupta. Sin embargo, en la lógica de la reforma papal, no se trataba solo de personas, sino de redes de influencia, y la de Moreno, aunque dedicada a causas nobles, se había convertido en un contrapeso para quienes querían dirigir el cambio desde el centro mismo del poder. El día de su salida, caminó por los pasillos del Vaticano con serenidad. No hubo discursos ni protestas, solo una carta de destitución firmada por el Papa y un silencio que hablaba más que cualquier declaración. En privado, algunos altos cargos lamentaron la pérdida de una voz auténtica y cercana, temiendo que su ausencia dejara un vacío difícil de llenar. En América Latina, Europa y África, sus seguidores reaccionaron con tristeza, pero también con determinación. En redes sociales, comenzaron a circular etiquetas como almohadilla Voz de la Reforma e almohadilla Iglesia para Todos, convocando a mantener vivo el espíritu de apertura que ella representaba. Moreno, en un breve mensaje, escribió: «La Iglesia es más grande que cualquiera de nosotros. Mi destitución no es el fin, sino un llamado a que cada fiel asuma su parte en esta nueva etapa». Su salida cerraba un ciclo de 6 destituciones que habían sacudido los cimientos de la curia romana. Pero lejos de ser un punto final, parecía el inicio de una etapa en la que la pregunta principal ya no era quién ostentaba el poder, sino cómo y para quién se ejercía. Y mientras Roma intentaba adaptarse a esta nueva realidad, quedaba en el aire una certeza inquietante: la reforma de León XIV apenas había comenzado. Lo que hemos visto hoy no es solo una serie de nombres y cargos. Es el retrato de un momento único en la historia reciente de la Iglesia, en el que las estructuras que parecían eternas empiezan a moverse. Pero lo que viene después dependerá también de nosotros, de nuestra capacidad para reflexionar y dialogar. Por eso, antes de cerrar, quiero invitarte a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de estas decisiones del Papa León XIV? ¿Crees que abrir las puertas y cambiar los guardianes es el camino correcto o un riesgo demasiado grande? Tu opinión no es solo bienvenida, es parte esencial de esta conversación. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque lo que viene en los próximos episodios revelará más piezas de esta transformación histórica. No dejes que te lo cuenten después. Cuando termine este vídeo, considera hacer clic en los que aparecerán como sugeridos en tu pantalla. Allí encontrarás más historias, más contextos y más claves para entender lo que está sucediendo. Y si este contenido te ha parecido valioso, compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes, porque cuanto más se hable de esto, más personas podrán comprender la magnitud de lo que está ocurriendo detrás de los muros del Vaticano.